La guerra entre Rusia y Ucrania lleva ya 4 años y medio largos, sangrientos y hasta ahora sin una conclusión clara. Uno podría pensar que la parte ucraniana va a hacer todo lo posible por acabar con esta guerra, por el enorme coste que supone para ella y para su población, especialmente para sus combatientes. Pero se equivocaría si eso es lo que piensa. De hecho, el presidente Zelensky no solo busca ganar su guerra contra Rusia, sino ampliarla a frentes adicionales. Pues ese suena es capital. Bueno, la razón es que es una locura. Y de todos modos, vamos a analizar lo que está intentando hacer. Y literalmente, no podríamos contar con nadie mejor para explicarlo que Scott Ritter, veterano oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines, exinspector de armas de las Naciones Unidas, y que sigue siendo uno de los analistas militares más solicitados del sector, especialmente en lo relativo a la guerra entre Rusia y Ucrania, por su amplio conocimiento del ejército ruso, de la mentalidad rusa y de lo que está ocurriendo en Ucrania. Scott, bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a entrar directamente en la primera parte de esta expansión. Ucrania está intentando llevar la guerra más adentro de Rusia. Esto lleva ocurriendo ya algún tiempo, especialmente con la ayuda de inteligencia occidental, suministros materiales, armas, misiles de largo alcance, drones, lo que sea, para ayudar a Ucrania a atacar más profundamente dentro de Rusia. Y eso de por sí ya ha sido un problema. Pero últimamente, la parte ucraniana ha ampliado la lista de objetivos. Ahora han atacado un Wildberries, una especie de Amazon ruso. Han salido vídeos bastante espectaculares de estos ataques que dan imágenes muy impactantes y hacen que todo parezca realmente muy mal. La parte ucraniana ha dicho, oigan, esto no es solo un servicio de reparto tipo Amazon. Aquí había un propósito militar, porque trasladaban y ocultaban en secreto material militar. ¿Qué puede decirnos, en primer lugar, sobre cuál es el objetivo aquí? ¿Qué intenta conseguir Zelensky al ampliar los ataques a estos objetivos? ¿Y por qué están logrando alcanzarlos? Bueno, en primer lugar, Ucrania lleva perdiendo la guerra con Rusia desde hace bastante tiempo. De hecho, se podría decir que perdieron la guerra desde el momento en que empezó. Pero gracias a miles de millones de dólares, a cientos de miles de millones de dólares en ayuda financiera occidental, equipamiento militar y entrenamiento, Ucrania ha podido prolongar la agonía de una nación, Ucrania. Han estado trabajando activamente para ocultar el hecho de que no tienen una solución al problema militar. Miren, recuerden junio de 2023, la gran contraofensiva de verano. Quiero decir, se promocionó muchísimo. El propio general Zaluzhny se la vendió al público en diciembre de 2022. Explicó exactamente lo que iban a hacer: lanzar un ataque masivo utilizando fuerzas entrenadas por la OTAN, aplicando tácticas de la OTAN para acortar el puente terrestre y obligar a Rusia a rendirse. Luego intentaron ocultarlo con una campaña de propaganda en la que todo el mundo decía, chist, no habléis de la ofensiva. Demasiado tarde. Y la ofensiva fue masacrada. ¿Recordáis las imágenes de los Bradley M2, los Abrams M1, los tanques británicos y los Leopard alemanes ardiendo en el campo de batalla, incapaces de penetrar las defensas rusas? Desde entonces, Ucrania ha estado luchando por recuperar la atención de Occidente, porque solo captando la atención de Occidente puede seguir recibiendo su generosidad. Ya saben, Occidente no va a regalar dinero y recursos a una causa perdida. Occidente solo sostendrá a Ucrania mientras Ucrania mantenga la ficción de que sigue en esta lucha. Ahora, al parecer, seguirán en esta lucha hasta el último ucraniano, pero, ya sabe, la realidad es que están perdiendo y perdiendo estrepitosamente. Así que, en enero de este año, Zelensky sustituyó al ministro de Defensa por alguien nuevo, Mikhail Fyodorov.
Fyodorov, para que se hagan una idea, fue el responsable de redes sociales de Zelensky durante su campaña presidencial de 2019. Después pasó a ser el primer ministro de Información Digital. Así que su nombre de palabras es un propagandista que no líder militar, sin embargo, va a usted innovación. Dijo, liberaré a Ucrania de la trituradora de carne del frente, mientras el general Syrskyi, el comandante, decía, necesito más brigadas, necesito cubrir las brechas, necesito lanzar contraataques para mantener la percepción de una victoria ucraniana. Pero a Ucrania le estaba costando todo. Se estaban quedando sin hombres. Entonces Fedorov fue a ver a Zelensky y le dijo, podemos hacerlo de otra manera. Y esto fue algo impulsado por Occidente. Utilizar tecnología, drones e inteligencia artificial para crear la percepción de una victoria ucraniana. Así comenzó el largo alcance, los ataques con drones de largo alcance dentro. En mayo se lanzó el verano el dron. Zelensky said, this is going to be the summer of the drone. I'm going to be launching 6,000 drones a month. Voy a lanzar 6,000 drones al mes contra Rusia. Y el 25 de junio Zelensky anunció una guerra de drones de 40 días contra Rusia. Lo dijo sin rodeos. En 40 días vamos a bombardear a Rusia con drones de largo alcance. El objetivo es llevar a Rusia a la mesa de negociación, crear una nueva realidad. Y entonces, esta guerra de drones de largo alcance se convirtió en material para los medios occidentales y para las plataformas de redes sociales que simpatizaban con Ucrania. Has mencionado videos en los que se ven cosas ardiendo, humo. Sí, muestran un dron impactando contra un almacén, incendiándolo, y repiten esas imágenes una y otra vez. Alcanzan una refinería y consiguen algo de humo, una y otra vez. Un dron cruzando el cielo ruso una y otra vez, como si, al repetir el mismo acontecimiento una y otra vez, Ucrania hubiera ganado la guerra. Pero eso no es lo que ha ocurrido. Verán, Ucrania está perdiendo la guerra, y esto se hizo evidente el 15 de julio, cuando Fedorov fue destituido. Verán, solo se puede repetir un video durante un tiempo. Pero la clave para crear disuasión es tener realmente algo que lleve al otro bando a decir, un momento. Ucrania está intentando crear la percepción de que tiene capacidad para infligir daño. Ya saben, esto es algo de lo que habla Thomas Schelling en sus teorías sobre juegos de guerra, la capacidad de infligir daño, de causar daño al enemigo. Ucrania no está causando daño a Rusia. Ukraine's not bringing pain to Russia. I mean, something's hurt. There's no doubt about it. Quiero decir, algunas cosas duelen. No hay duda de eso. Yo ya sabe, tengo muy buena relación con mucha gente de la región del Donbass, de Zaporilla, de Jersón. Conozco personalmente al gobernador de Jersón, le he entrevistado y ya sabe, nos están diciendo que está prácticamente rindiéndose. Ahora Gilbert Doctorow sostiene que, ya sabe, el gobernador está diciendo de algún modo que Jersón es inhabitable. Inhabitable. Dígaselo a la gente que vive allí, cada día, que sigue luchando, que sigue viviendo. Aquí no hay rendición. Esto es solo una fabricación de la percepción occidental. Y el 15 de julio, la realidad de lo que estaba ocurriendo en el frente, donde las brigadas no acudieron a Syrskyi para pedir ayuda. Y Syrskyi dijo, dadme las brigadas o lo perdemos todo. Fedorov dijo, mantenedme, dadme los drones, yo me encargo. Pero no te encargas, porque verás, intentaste infligir dolor a Rusia. Pero todas esas pequeñas y bonitas cosas ardiendo, lo único que consiguieron fue que Rusia infligiera dolor de verdad a Ucrania. Ucrania inutiliza aquí la capacidad de una refinería de petróleo. Rusia destruye aquí varias fábricas. Ucrania elimina un camión aquí. Rusia destruye cada día en Ucrania a 100 operadores de UAV. Rusia está infligiendo dolor de verdad a Ucrania, dolor de verdad, destruyendo la totalidad de Ucrania. Y esta es la realidad. Y las fuerzas de Zelensky estaban siendo aniquiladas en el frente. Necesitaba las brigadas. Así que Zelensky destituyó a Fedorov. Ahora bien, lo sustituyó por un jefe de los servicios de inteligencia que al día siguiente, o 2 días después, o 3 días después, tomó la decisión de ampliar la campaña de drones, pero no de una forma costosa.
Dijeron, vamos a empezar a atacar wild berries. ¿Por qué? Porque quieren llevar el sufrimiento a la población rusa. Y entonces empezaron a enviar sus drones y alcanzaron algunos centros de distribución de wild berries. Y madre mía, arden de maravilla. Hay muchísimas cajas de cartón ahí dentro, con nada más que productos civiles. La idea de que wild berries se esté utilizando como tapadera para la logística militar es una invención descarada de la inteligencia occidental, difundida por Zelensky y repetida por las redes sociales y las plataformas mediáticas occidentales. Wild berries, lo conozco. In Western media platforms. Wild berries, I know it, everybody knows it. It's an Amazon-like. Todo el mundo lo sabe. Es un minorista online parecido a Amazon, y ahora él lo está haciendo saltar por los aires. ¿Qué ha conseguido con esto? Durante un tiempo hay imágenes y la gente dice, Dios mío, esto tiene que hacer daño a los rusos. Se pierden algunos empleos. El daño está ahí, pero esto no es el daño real. El daño real es lo que Rusia le está haciendo a Ucrania, porque ahora Rusia está destruyendo la totalidad de la actividad comercial de Ucrania. Están atacando almacenes, centros comerciales, instalaciones de almacenamiento y centros de distribución. Tú destruyes un wild berries y Rusia destruye 20 centros de distribución. No quedará nada de la infraestructura de Ucrania cuando llegue el invierno. Rusia ha destruido la capacidad de Ucrania para distribuir bienes. Esto significa comida. Ukraine's ability to distribute goods. This means foods, this means clothing, this means everything. Esto significa ropa. Esto significa de todo. El pueblo ucraniano ha sido abandonado por su gobierno y dejado a merced de una nación capaz de causar un daño real, y eso es lo que Rusia está haciendo ahora mismo. Mientras tanto, Rusia sigue destruyendo la totalidad de la infraestructura industrial de Ucrania. Ucrania no producirá ningún dron cuando Rusia haya terminado. Y Ucrania no producirá electricidad. Rusia está destruyendo el suministro, las centrales térmicas, y están destruyendo todas las gasolineras de Ucrania. Empiezan en la línea del frente y van avanzando hacia la retaguardia. Cuando Rusia haya terminado, no habrá capacidad para distribuir gasolina. Los ucranianos hacen cosas ingeniosas. Por ejemplo, atacan la refinería de Samara y luego muestran ese video, y eso convence a gente como Gilbert Doctor. Dios mío, han atacado Samara. Sí, saben que Samara está gestionada por, creo, Rosneft, y saben que Rosneft recoge allí el producto refinado y lo distribuye a determinadas gasolineras. Y saben que al atacar esta refinería, Rosneft tendrá interrupciones en sus entregas. Entonces se colocan fuera. Consiguen que algunas personas graben vídeos de los coches haciendo cola para echar gasolina. Bueno, no hay gasolina. La capacidad de Rosneft para refinar se ha visto interrumpida. Pero lo que no muestran es lo que pasa 3 días después. No muestran que Rosneft está reparando esta refinería. Pero mientras tanto, el gobierno ruso ha acudido a Lukoil, que tiene una reserva de gasolina, y le ha dicho, redistribúyela a las gasolineras de Rosneft. Y ya no hay colas para repostar. La gente llega y recibe su gasolina a tiempo, en el lugar previsto. Esa es la realidad de Rusia. Mientras tanto, en Ucrania no hay gasolineras donde la gente pueda hacer cola. No hay gasolineras, no hay gasolina, no hay nada, no hay vida. Esta es la realidad de lo que está ocurriendo. Y es un enorme fracaso por parte de Zelensky. Se supone que debería estar preparándose para la reunión de mañana con Trump o la reunión de esta semana con Trump. Creo que llega mañana para el funeral de Graham y luego se reúne con Trump donde va a decir, dadnos todo, dadnos todo, dadnos todo. Pero Trump ahora tiene que reconocer el hecho de que Ucrania lo ha perdido todo. De que esta guerra no va bien, de que están siendo destruidos en el frente, y de que esta guerra de drones que Ucrania intenta utilizar para crear la percepción de una victoria ucraniana ha sido contraproducente. Y está enfrentando a Occidente a la inevitabilidad de la desaparición de Ucrania como Estado-nación moderno. Llegará el invierno, y cuando llegue el invierno no habrá calefacción, no habrá energía, no habrá agua, no habrá comida, no habrá nada en Ucrania. Ucrania se reía de cómo expulsó a Rusia del Mar Negro. ¿Quién está expulsado hoy del Mar Negro? No es Rusia. Rusia se ha hecho con el control del Mar Negro y ha bloqueado Odessa.
Y si escuchan lo que Vladimir Putin ha dicho recientemente, ha dicho que no habrá Ucrania. Ha dicho que quizás sea hora de dar Ucrania occidental a los polacos, dejar que entren los rumanos y se queden con sus tierras, y dejar que entre Hungría y se quede con sus tierras. No habrá acceso al mar, porque Odessa es una ciudad rusa. De hecho, si pudiera preguntarte un poco, ¿qué ha estado pasando en Odessa? Porque por lo que vi, corrígeme si me equivoco en cuanto a los tiempos y la secuencia, parecía que Zelensky también, antes de todo esto, amplió sus operaciones al mar de Azov y estaba atacando muchos buques comerciales rusos, a los que llamaban la llamada flota en la sombra, pero eran buques comerciales. Luego, Rusia empezó a responder con ataques, y ahora parece que Rusia, un poco en línea con lo que decías hace un momento, ha respondido de una forma mucho más grave que los daños sufridos por Rusia, y que el puerto de Odessa ha quedado prácticamente cerrado. ¿Es correcto? Sí, ya sabes, el mar de Azov. Sí, los ucranianos enviaron drones al mar de Azov y básicamente alcanzaron varios barcos. Ucrania afirmó que habían destruido decenas de barcos. Creo que la cifra real de barcos alcanzados está entre 8 y 15, y solo unos pocos sufrieron daños graves. Recordemos que Ucrania está atacando con, ya sabes, petardos de 60 kilos. Llegan y hacen pum. Eso es todo. No vas a hundir un barco con 60 kilos de explosivo de alta potencia. Puede que le abras un agujero, puede que causes algo de humo. Eso es todo. Rusia está respondiendo con 1000 libras de explosivo de alta potencia que hacen bum. Y ahora Rusia está hundiendo barcos en el Mar Negro, cerrando puertos. No hay actividad portuaria en Odessa ni en Nikolaev. La están trasladando cerca de Izmail, junto a Rumanía. Rusia lo está cerrando. Ucrania se queja ahora de que no puede llevar su grano al mercado. No deberíais haber empezado una guerra con Rusia atacando barcos rusos. Rusia, esto es lo que la gente no entiende, no ha estado en guerra con Ucrania. Rusia ha tratado a Ucrania con guante de seda. Se ha centrado en hacer lo que hace en el frente y paga un precio muy alto por ello. Porque como resultado de ese trato con guante de seda por parte de Rusia, Ucrania ha construido una zona segura en Ucrania y en Europa que le permite mantener este conflicto. Rusia ha dicho, no estamos en guerra con Ucrania, así que no vamos a tratar a Ucrania como un objetivo de guerra. Pero Ucrania ha decidido jugar a juegos estúpidos. Y cuando juegas a juegos estúpidos, ganas premios estúpidos. Así que ahora Rusia está en guerra con Ucrania, igualando todo lo que hacen los ucranianos. El Mar Negro le está siendo negado a Ucrania en la práctica ahora mismo, y pronto, cuando Rusia tome Odessa de forma permanente. Este es el precio que se paga por la estupidez. Y Donald Trump está despertando a esta realidad. Quiero decir, Marco Rubio se reunió con Sergei Lavrov hace unos días, creo que en Singapur, al margen de las reuniones de la ASEAN. Y ya saben, básicamente dijo que Anchorage está muerto. Necesitamos ideas nuevas. Y los rusos vienen a decir, tenemos algunas ideas nuevas para ustedes. ¿Qué tal si lo destruimos todo, lo ocupamos todo y ustedes no reciben nada? ¿Qué les parece esa idea? Porque básicamente esa es la idea que hay ahora mismo sobre la mesa. Están ocurriendo otras cosas de interés. Una de las grandes campañas de propaganda que se está llevando a cabo ahora mismo consiste en intentar reproducir los esfuerzos de los servicios de inteligencia en 2011 para provocar una derrota de Vladimir Putin en el Parlamento, negando a Rusia unida su mayoría, en un intento de descarrilar las perspectivas de Putin como presidente. Bueno, hoy vemos lo mismo. El objetivo ahora es ver si se puede expulsar a Rusia unida del Parlamento o reducir su presencia, y que el Parlamento pierda su mayoría el 20 de septiembre, y al hacerlo, crear las condiciones para el derrumbe de Vladimir Putin. Quiero decir, los patrones del pasado se repiten, y las actividades de los servicios de inteligencia de 2010 y 2011 se están reproduciendo hoy. Mismos fines, mismos objetivos.
Vladimir Putin met with on Navy Day. Vladimir Putin se reunió durante el Día de la Armada con marineros y también con miembros del Parlamento, y pronunció un discurso en el que le dijo al Parlamento, ¿quieren que vayamos más rápido? Y ellos gritaron literalmente, sí. Y él dijo, pero para hacerlo, tiene que haber cambios, porque hasta ahora hemos sido muy moderados en lo que hacemos. Cualquier aceleración de la que hablen no solo costará vidas, sino también recursos, afectará a la economía. Y el Parlamento dijo que sí. Así que hay una buena posibilidad de que, después de las elecciones de septiembre, cuando Rusia Unida consolide su mayoría, el Parlamento exija la movilización de entre 300.000 y 500.000 soldados rusos. Esa es la cifra que Rusia necesita para tomar Odessa, tomar Kharkov, tomar Sumy y terminar este conflicto para siempre. Vaya, eso es realmente importante. Lo había visto mencionado en varias publicaciones de aquí. De hecho, lo vi en algunas publicaciones ucranianas que decían que Rusia podría movilizar hasta 500.000 de soldados. Pero no estaba seguro de si era solo porque han estado acusando a Rusia de hacer todo tipo de cosas. Pero usted dice que eso es algo que se está debatiendo abiertamente en la prensa rusa, esa posibilidad. ¿Se habla de ello en la prensa abierta? Vladimir Putin lo dijo. El presidente de Rusia está diciendo básicamente, esto es lo que haremos, entonces. Y otra cosa interesante que hizo fue dar una presentación en la que dijo, escucho todo, no me limito a las fuentes oficiales, escucho a los blogueros, escucho a los comentaristas, y dice, algunos aciertan, otros se equivocan mucho, pero escucho todo. Lo cual de nuevo significa que aunque el gobierno ruso no esté difundiendo determinados temas o narrativas, Vladimir Putin está dispuesto a escuchar ideas que le resulten convincentes. Y mire, hay una realidad evidente. Solo les pido a quienes me critican que miren un mapa. No me crean a mí. Al diablo con Scott Reeder. Total, soy una marioneta de Putin. Miren un mapa y tracen una línea que marque dónde está ahora mismo el frente. Ahora imaginen a más de 700.000 soldados rusos desplegados a lo largo de la línea de contacto. ¿De acuerdo? Porque esa es la cifra que se maneja. Todo el mundo reconoce que esa es la cifra, arriba o abajo 10.000. Ahora imaginen, por un momento, prolongar esa línea, pasar por Kherson, por Nikolaev, subir por Odessa hasta la frontera con Transnistria. Eso es lo que ocurriría si Rusia tomara Odessa. Ahora miren esa nueva extensión del frente. Usen matemáticas militares básicas. Solo les pido que sigan mi razonamiento. No es tan difícil. La ampliación de la línea del frente, con unas matemáticas militares básicas, significa que para hacer eso van a necesitar entre 300.000 y 500.000 soldados adicionales. Así que esto es lo que está ocurriendo, señoras y señores. Vladimir Putin ha dicho que Odessa es una ciudad rusa. La consolidación de la línea, una vez que tomen el resto del Donbass, se extenderá hacia Kharkov. Eso permitirá liberar otros 200.000 soldados aproximadamente para redistribuirlos hacia el sur. Esta es la guerra que se está librando. El ejército ucraniano está siendo destrozado mientras hablamos. No tienen capacidad para reemplazarlos. No queda mano de obra, no queda equipamiento, no hay defensa de Ucrania. Zelensky está rogando por defensa aérea porque no tiene defensa aérea. Pero ¿de dónde va a salir esa defensa aérea? Se supone que su salvación está en su capacidad para fabricar misiles Patriot bajo licencia. Incluso en condiciones de paz, no lograría ensamblar ni un solo Patriot hasta dentro de como mínimo 2 a 4 años, probablemente 4. En tiempo de guerra, no llegará a ensamblar nunca un Patriot. No hay capacidad para proporcionarle Patriots adicionales. Así que ya saben, esta es la realidad. La gente quiere ignorarla, pero es la realidad de lo que está pasando. Ucrania ha perdido esta guerra. ¿Cuándo se rendirán finalmente? No lo sé, pero se rendirán. Será una rendición incondicional. Ucrania tuvo la oportunidad de alcanzar una paz que habría preservado su integridad como Estado-nación soberano. Han perdido esa oportunidad por culpa de Volodymyr Zelensky y de sus apoyos occidentales.
opportunity because of Volodymyr Zelensky and his Western backers. Gary, could I ask you to put that headline you had just up there a second Gary, ago that Putin- ¿podrías poner un momento ese titular que tenías hace un segundo, el de que Putin estaba considerando movilizar a 500,000 de personas? Quiero que lo pongas porque es algo que acabas de decir, pero había un comentario adicional. Me gustaría saber qué significa para ti y cómo lo interpretas. A ver, ahí está. Entonces, la opinión pública sobre Putin. Pública, ¿cuál es la palabra ahí? La opinión pública se desploma. Pero, cuando miras realmente el índice de aprobación, y este es el más reciente, desplomarse es un término relativo. El último que aparece en la lista, y por cierto, esto es igual tanto en fuentes estadounidenses como rusas, da un 74% de aprobación y un 21% de desaprobación. Ningún líder occidental ha tenido jamás cifras así. Así que si eso es desplomarse, no sé muy bien qué nos está diciendo, pero parece casi contradictorio. Si la opinión pública se estuviera desplomando, sería el peor momento para intentar movilizar a alguien. ¿Cómo interpretas esas dos afirmaciones aparentemente contradictorias? How do you view those two apparent claims? First of all, there's no plummeting, as you said. I mean, this is Ante todo, no hay ningún desplome, como usted ha dicho. Quiero decir, esto es un descenso. Si vuelve a poner ese gráfico, verá que los índices de aprobación del presidente Putin no siguen una única línea recta, sino que fluctúan. De hecho, en algunas ocasiones han bajado incluso más que eso. Gran parte se debe a factores económicos. La guerra ha generado niveles de apoyo sin precedentes, pero ahora no es que el pueblo ruso esté en contra de la guerra, es justo lo contrario. La gente simplemente no está interpretando esto bien. El pueblo ruso quiere que esta guerra termine con una victoria rusa completa, total y absoluta. No aceptarán nada menos que eso. Nada menos que eso. La razón de este descenso es que Vladimir Putin estaba acogiendo favorablemente la cumbre de Anchorage. Estaba acogiendo favorablemente la posibilidad de un compromiso, el acuerdo de 3+2 que se puso sobre la mesa para Rubio. Y el pueblo ruso dijo, ni hablar, de ninguna manera, amigo, no nos vais a mandar a la guerra, no vais a sacrificar a nuestros hijos, no vais a sacrificar a nuestros maridos y luego hablar de compromiso. No habrá ningún compromiso. Y ahora Vladimir Putin, por cierto, con una sincronización perfecta de cara a las próximas elecciones de septiembre, está diciendo que quizá haya llegado el momento de quitarse los guantes. Ya lo están haciendo ahora mismo, arrasando Ucrania. Y ahora le está diciendo a la Duma, gritaron, movilización, lo gritaron y el presidente dijo, os escucho. ¿No entienden lo que está pasando? Su índice de aprobación se va a disparar en vísperas de las elecciones del 20 de septiembre. Rusia Unida va a barrer. Cualquier otro partido estará ahí y solo sobrevivirá diciendo que apoya a Vladimir Putin. Y partida set y partido. Se acabó. Eso es todo. game, set, match. It's over. That's it. Now, you mentioned some things that President Putin has said in the last. Ahora, has mencionado algunas cosas que el presidente Putin ha dicho en los últimos días. Cuéntame cómo crees que esto encaja con la dinámica que estás viendo de cara a septiembre. Creo que fue ayer. Dijo, escuchen, vuelve a cómo empezó todo, como diciendo, oigan, esto no es culpa nuestra. Nosotros no empezamos esta guerra. No hay agresión por parte de Rusia. Ahora bien, muchos en Occidente piensan, bueno, eso es absurdo. Obviamente, invadisteis el 24 de febrero de 2022. Así que ya sabes, ha perdido la cabeza, está senil, etc. Pero ayer, esta mañana creo, al menos en un video publicado esta mañana, el presidente Putin puso eso en contexto. Lo que quiere decir cuando habla de cuándo empezó realmente la guerra. Y se remonta a antes de 2014. Llevamos mucho tiempo enfrentándonos a restricciones ilegales y a intentos de contenernos y presionarnos, tanto después de la primavera rusa de 2014 como antes. Pero desde 2022, Occidente ha puesto a toda máquina una maquinaria rusófoba. Simplemente bate récords mundiales en dos criterios a la vez, en el número de las llamadas sanciones y en su inutilidad. En el daño que esas sanciones causan, ante todo a sus propios autores e impulsores, a los pueblos de algunos estados europeos y de otros países. Quieren desestabilizar el Estado ruso, provocar una fractura social en nuestro país.
Han intentado estrangular nuestra economía, el sistema financiero y el sector bancario, socavar el potencial de la ciencia, la industria y la educación. Además, no tienen fuerzas para derrotar a Rusia en el campo de batalla y apuestan abiertamente por métodos terroristas de lucha contra nuestro pueblo. Pero al pueblo de Rusia nunca lograrán, nunca extinguirán. This has never happened and will never happen. So he seems to be saying that I'm not. Así que parece estar diciendo, yo lo interpreto así, y tú estás mucho más en sintonía que yo, que está, digamos, hablándoles a esas personas que acabas de describir hace un minuto, ya sea la Duma o quienes dicen, no, no cedáis. Es como si dijera que nuestra causa es justa, porque esto empezó en 2014. Ahora bien, te pediría que examinaras la diferencia bastante radical en la interpretación de estos acontecimientos. No creo que Putin esté intentando convencer de nada a nadie en Occidente, pero sí parece estar tratando quizá no de convencer, sino de alinearse con la visión que hay en Rusia de que todo esto se les ha impuesto desde hace mucho tiempo. Actually foisted on them from a long time in the past. Well, first of all, it's Bueno, antes que nada, la verdad es que da un respiro oír a Vladimir Putin decir esto porque, ya sabes, ha habido un proceso continuo. Si echas un vistazo a Occidente en la década de los 90 tras el colapso de la Unión Soviética, entró en Rusia y básicamente intentó despedazarla. No me creáis solo a mí. De nuevo, para todos los que odian a Ritter, acudid al hombre que dirigía los asuntos políticos en la Embajada de Estados Unidos en 1993 y 1994. Publicó el segundo telegrama largo en el 94, donde explica cómo Estados Unidos estaba sencillamente destruyendo cualquier posibilidad de que Rusia funcionara como una democracia moderna de estilo occidental. Endemarando las instituciones de la democracia, el apoyar ciegamente a un brutal Boris Yeltsin. supporting a brutal dictator named Boris Yeltsin. Wait a minute, Yeltsin wasn't a dictator. Un momento. ¿Yeltsin no era un dictador? Octubre de 1993, tanques en las calles, en guerra contra el Parlamento. Un dictador, tío. Desde luego, no era un presidente elegido democráticamente. Ya sabes, Estados Unidos compró su reelección, presumimos de ello en la portada de la revista Time. Y el autor de aquello advirtió, creo que se llamaba Mary, advirtió que las consecuencias serían, ya sabes, un resurgimiento del nacionalismo ruso, que se manifestaría en una forma única de gobierno ruso que funcionaría para Rusia, pero no sería lo que nosotros queremos. Bueno, ¿y sabes qué fue eso? Se llamó Vladimir Putin. Bill Clinton no sabía qué hacer con Vladimir Putin cuando llegó por primera vez, porque apareció un poco de repente en escena. Nadie predijo esto. Íbamos a lo nuestro. La CIA estaba financiando. George W. Bush creía que si miraba a Vladimir Putin a los ojos podía ver su alma, pero es que no entendía ningún aspecto de aquello. Pero el verdadero problema surgió, ya sabe, porque durante ese tiempo, mientras Bush miraba su alma, Vladimir Putin intentaba hacer las paces con Occidente. Quería convertirse en socio para la paz de la OTAN. Quería entrar en la OTAN. La OTAN dijo que no. Y entonces llega Barack Obama. Barack Obama tenía un asesor llamado Michael McFaul. Michael McFaul es hoy profesor en Stanford. Llegó y convenció a Barack Obama de que la forma de derrotar nosotros Estados Unidos a Vladimir Putin era mediante un cambio de régimen. Y empezamos a promover una serie de políticas destinadas a debilitar a Vladimir Putin y a impulsar, ya saben, un reemplazo. En este caso, el reemplazo era Dmitry Medvedev. Era, sin más, un cambio de régimen abierto. Pero entonces, de nuevo, porque han hablado de ello, ya saben, acaban de poner el discurso de Putin. Esto no surge de la nada. Joe Biden, les suena, chicos, que en ese momento era vicepresidente de Estados Unidos, viajó a Rusia en marzo de 2011 y se reunió con la oposición rusa. Solo quiero decir que Gilbert Doctorow se identifica como miembro de la oposición rusa durante ese periodo. No me lo estoy inventando, él mismo lo dice. Y Biden les dijo, si reeligen a Vladimir Putin, será malo para Vladimir Putin y malo para ustedes. Eso es una amenaza.
Dijo, ahora podemos ofreceros esta esperanza. Mantenéis a alguien como Medvedev y entonces traeremos inversores occidentales que inviertan en vosotros. Pero para que recibáis las inversiones tenéis que cambiarlo todo. Tenéis que cambiar por completo vuestro gobierno. Básicamente, tenéis que volver a los años 90 y reproducir el sistema corrupto que dominábamos. Y Vladimir Putin no aceptó eso. El pueblo ruso tampoco lo aceptó. Votaron. Y desde entonces hemos estado resentidos. Hemos intentado sacar a Vladimir Putin del cargo desde 2008, sin rodeos. Y Vladimir Putin ahora lo está reconociendo. Pero antes de eso, Putin tenía un problema, porque Occidente durante los años 90 se había implicado profundamente. Quiero decir, demonios. Todos los oligarcas consiguieron su dinero saqueando Rusia y vendiendo sus recursos a Occidente para obtener beneficios. Así es como hicieron su fortuna. Si dices que eres el rey del aluminio, lo conseguiste robando el aluminio de Rusia y vendiéndoselo a Occidente por miles de millones de dólares. Rusia no estaba generando dinero. Rusia estaba regalando sus recursos, vendiéndolos a Occidente a precios de saldo. Y estos oligarcas se enriquecieron con la violación económica literal de Rusia y se hicieron muy poderosos, muy poderosos. Vladimir Putin lleva luchando contra estos oligarcas desde el mismo momento en que se convirtió en presidente. Pero no se pueden socavar sin socavar el conjunto de la economía rusa. Así que es un proceso gradual de enfrentarse a la corrupción, de forma gradual. Pero Occidente siempre ha tenido sus tentáculos ahí dentro. Y al hacerlo, siempre ha tenido la capacidad de corromper potencialmente a Rusia desde dentro. Esto es lo que Joe Biden intentó hacer en 2011. Y esto es lo que Vladimir Putin ha dicho acertadamente que está ocurriendo ahora. Hay voces que hablan de la posibilidad de una implicación económica con Occidente, de la capacidad de Occidente para volver con sus recursos. Pero miren lo que Scott Bessent y Donald Trump están ofreciendo a los rusos. El mismo paquete que Joe Biden ofrecía a los rusos en 2011. El mismo paquete que Estados Unidos vendió a los rusos en la década de 1990. Hasta ahora, Vladimir Putin había mantenido abierta la posibilidad de normalizar las relaciones con Estados Unidos y Occidente. Quiero decir, Anchorage fue la máxima expresión de eso, porque contra la voluntad del pueblo ruso, Vladimir Putin dijo, intentaré poner fin a esta guerra. Intentaré mantener abierto el puente de las relaciones, de unas relaciones sólidas entre Rusia y Occidente. Ahora parece, y los rusos por fin se han dado cuenta de ello, que Occidente no tiene ninguna intención de tener paz con Rusia. Bueno, Scott, si me permites añadir algo a eso. Vladimir Putin, en el discurso que acabamos de escuchar, habló de la rusofobia en Occidente. Y si este fin de semana ha habido algún ejemplo más claro y oportuno de ello, aquí tenemos a un senador de Estados Unidos y a la Casa Blanca, confirmando en cierto modo lo que dice el presidente Putin. He criticado y seguiré criticando a Biden por su indecisión respecto a Ucrania. Creo que podrían haber hecho más antes. Siempre acababan tomando la decisión correcta sobre los Javelin, sobre los tanques, sobre la financiación, pero siempre con 6 meses de retraso. Y creo que fue un error gravísimo. Pero no es nada comparado con que Trump se ponga del lado del agresor criminal de guerra, Putin, contra los ucranianos asediados. Es, creo, la decisión de política exterior más vil y más amoral que he visto en mi vida. Ahora bien, aparte de que Marco Rubio dijo el mes pasado que elegimos un bando y que ese bando era Ucrania, no estoy seguro de qué está hablando. Pero se percibe ese odio visceral hacia Rusia. Quiero decir, sus palabras al final estaban completamente impregnadas de ello. ¿Cómo puede haber algún tipo de cooperación si eso es lo que piensan nuestros principales senadores estadounidenses? No puede haberla. Y por último, Rusia está despertando a esta realidad.
Sabe, en Rusia se reconocía que el sistema político estadounidense estaba infectado de rusofobia. De ahí que Sergei Lavrov dijera que los estadounidenses son incapaces de llegar a acuerdos. Pero siempre existió la esperanza de que pudiera haber algún tipo de entendimiento y de que Trump, como empresario, pudiera superar al Estado profundo y su actitud rusófoba y colaborar con las empresas estadounidenses. Y esa era la promesa de la cumbre de Alaska. Lograr un alto el fuego y después impulsar las inversiones que, ya sabe, darían un enorme impulso a las economías rusa y estadounidense. Pero los rusos han llegado ahora a la conclusión de que Anchorage no fue más que una fachada, una farsa, para ganar tiempo, rearmar a Ucrania y llevarla hasta donde está hoy. Y así, los rusos han abandonado por completo. Y que Vladimir Putin, mire, no voy a decir que Vladimir Putin lea a Scott Reeder, pero lo que escribió ahí es literalmente una repetición palabra por palabra de artículos que publiqué el año pasado y a principios de este año. Advertía a los rusos de que no pueden relacionarse con Occidente, porque Occidente solo busca su destrucción. Y hasta que Occidente cambie su enfoque fundamental, Estados Unidos tiene que cambiar su estrategia declarada hacia Rusia. El objetivo estratégico de Estados Unidos es la de derrota estratégica de Rusia. Eso significa no solo derrotar a sus fuerzas armadas, sino hundir la economía, hundir la sociedad, para apartar a Vladimir Putin del poder. Y ahora Vladimir Putin ha expresado esta comprensión, este entendimiento de que ese es en efecto el objetivo de Occidente, y por eso ahora está de una vez por todas clavando una estaca en el corazón. Esto es absolutamente necesario. Hay un hombre llamado Andrei Ilnitsky. Aconsejaría a todos sus oyentes que busquen su nombre en Google. Es un exteniente general retirado y trabajó como asesor principal de Sergei Shoigu. Lo he entrevistado varias veces y le tengo un profundo respeto. Ha desarrollado un concepto llamado guerra mental. Y la guerra mental consiste en usar ideas, ya saben, ideas falsas, e introducirlas en una sociedad. Después se hacen germinar mediante la repetición de información falsa. Así se implantan en la mente de la gente. La gente adopta un concepto y este devora la sociedad desde dentro, provocando su colapso. La guerra mental en Rusia la llevan a cabo quienes dicen que solo se puede alcanzar la grandeza mediante la vinculación con Occidente, que se necesita capital occidental para que la economía funcione, que se necesita cultura occidental para que la sociedad merezca la pena, y lo introducen allí. Luego se crea esa cámara de eco en las redes sociales occidentales que lo difunde hacia adentro y empieza a resonar en Rusia y a desmantelarla. Él lleva mucho tiempo preocupado por esto. Y vemos a Dmitry Kirillov, asesor del presidente Putin, hablando de que existe la posibilidad de tener buenas relaciones. Lo único que necesitamos es un túnel entre Alaska y Siberia. Todo irá genial. Y mandan a Kushner y mandan a Witkoff, que hablan de la promesa de que, hombre, si nos dais todos vuestros minerales de tierras raras, las cosas irán bien. Y este es el tipo de estupidez al que se ha aferrado la gente en Rusia, la gente pro-occidental. Vladimir Putin acaba de clavar una estaca en el corazón de ese vampiro. Ese discurso que acaba de mencionar es uno de los discursos más importantes que ha dado Vladimir Putin, y en Occidente lo ignorarán. Y ahí está Andrei Ilnitsky. Amigos, si queréis entender lo que estoy diciendo, leed a este hombre, escuchad a este hombre, porque cuando lo hagáis, comprenderéis lo que Occidente está intentando hacerle a Rusia y por qué. Sabéis, aquí en Occidente hablamos de la necesidad, yo hablo de ello todo el tiempo, de debate, discusión y diálogo. No tengo ningún problema con personas que tienen puntos de vista opuestos. Creo que, si no estoy de acuerdo con una idea, hay que plantear una idea mejor. Debatidlo, que el público decida por sí mismo. Pero lo que está ocurriendo con la guerra mental no tiene que ver con el debate, el diálogo y la discusión. Se trata de sembrar mentiras, luego alimentar esas mentiras y después dejar que esas mentiras devoren una sociedad desde dentro. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo,
con esta propaganda rusófoba con base en Occidente. Now with this Western-based Russophobic propaganda. Yeah, that's one of the things where it gets scary. If you could put the link to that. Sí, eso es una de las cosas a las que nos oponemos aquí. Si pudieras poner el enlace a eso en la descripción de abajo, sería genial, para que la gente pueda ir y ver realmente esa entrevista. Probablemente yo sea uno de ellos. Quiero cambiar de tema. Hemos estado analizando, básicamente, las cuestiones entre Estados Unidos y Rusia, y cómo eso está afectando a la guerra, etc. Pero como dije al principio, Zelensky está ampliando la guerra, no solo atacando más profundamente objetivos y económicos en Rusia, sino que la está ampliando geográficamente. Y esto puede sorprender a mucha gente. Many people may be surprised by this. He struck an Iranian vessel in the Atacó un buque iraní en el mar Pérsico durante el fin de semana, acusando, o más bien, Teherán ha acusado a Kiev de un acto criminal hostil. Y de hecho, Abbas Araghchi, el ministro de Exteriores de Irán, hizo esta interesante declaración. Dijo que Zelensky ha atacado un buque mercante iraní, matando a un marinero. Y pide a la alta representante de la UE, Kallas, y desde luego a Lavrov, que dejen claro que lo que ha hecho el gorrista de Kiev no puede quedar sin respuesta. Entonces, ¿qué demonios está pasando con Zelensky para que intente ampliar esto atacando a Irán? Bueno, en realidad, déjenme responder una parte de esa pregunta. Déjenme mostrarles lo que ha dicho Zelensky sobre por qué va por este camino. he has said into why he's going here. If Iran, from the first year of Si Irán, desde el primer año de la guerra, dio a Rusia nuevas bases, nueva tecnología, fueron los drones Shahed. Les dieron miles de estos drones durante el primer año de la guerra. Después les dieron licencias. ¿Qué hicieron? ¿Nos atacaron? Yo creo que sí. Así que ya lo hicieron. Pero tenemos que ser honestos. Los iraníes y los norcoreanos ya nos atacaron. Iranians and North Koreans already attacked us. Okay, so we're 4.5 Vale, years llevamos 4 años y medio con esto. If he said Si dijo eso en el primer año de la guerra, ¿por qué ha atacado y destruido ahora, o al menos atacado e inutilizado, un buque mercante iraní con esa justificación? so for that justification. Well, to be honest, I don't know if that was done deliberately. Bueno, sinceramente, no sé si eso se hizo deliberadamente, porque al principio se informó de que los ucranianos habían atacado un barco ruso que enviaba mercancías a Irán. Así que creo que la inteligencia ucraniana se equivocó en este caso. Pero luego, cuando quedó claro que era un barco iraní, ya saben, Zelensky, recuerden quién le estaba haciendo esa entrevista, Laura Loomer, que bueno, lo dejaremos ahí, una especie de autoparodia de periodista. Este es un hombre desesperado por presentar cualquier cosa de una manera que parezca positiva. Estados Unidos está teniendo ahora mismo enormes dificultades con Irán. Donald Trump tuvo que cesar las hostilidades en el momento en que dijo que iba a descargar toda su fuerza porque nos hemos quedado sin munición. Y ahora crece la percepción de que no nos queda nada. And now there's a growing recognition that we've got nothing left. It's over. There's literally nothing we can do. Se acabó. Literalmente no podemos hacer nada y hay frustración. Así que Zelensky está básicamente pulsando ese botón antes de venir a hablar con Trump y dice, Irán también es un problema aquí. Os estamos haciendo un favor, Estados Unidos, hemos atacado un barco iraní. No creo que supiera que estaban atacando un barco iraní cuando lo alcanzaron, pero ahora se atribuye el mérito. Y luego mete también a Corea del Norte. Quiero decir, porque ahora hay rumores, posiblemente ciertos, de que los norcoreanos van a proporcionar hasta 30,000 soldados para defender parte de la frontera rusa. Las tropas norcoreanas no combaten en Donbass, Zaporilla y Gerson. Es una operación puramente rusa, pero subirán y se encargarán de un sector. Ayudaron con la liberación de Kursk. They helped with the liberation of Kursk, and they'll now defend a sector, freeing up. Y ahora defenderán un sector, liberando a 30,000 soldados rusos para que bajen y hagan eso de lo que hablábamos en Odessa. Así que ahora también va a dejar clara esa posición. Esto no es más que una señal de la desesperación de Zelensky. Lo mismo ocurre con Europa. Básicamente, declarar la guerra al mundo para hundirse con el barco ucraniano. Porque chicos, Ucrania es el Titanic. Ha chocado contra el iceberg. No hay nada que vaya a salvarla. Puedes poner allí a la orquesta. Pueden tocar toda la música que quieran. Puedes tener a gente corriendo de un lado a otro por la cubierta y durante un tiempo parece que todo va bien.
pero el barco se hunde. No sé cuánto tardará en hundirse. Pero sí sé esto, se está hundiendo y no va a recuperarse. Y Zelensky intenta fingir que de algún modo podemos reparar el agujero y mantener al Titanic rumbo a su destino. No podemos. Pero cree él que fuera un accidente o algo intencionado. Ahora desde luego está diciendo que fue intencionado. Así que dice sí, están en guerra con nosotros y por eso hundimos ese barco. ¿Cree que de algún modo eso puede generar más apoyo para él? Que alguien dirá, bueno, hagamos más por Ucrania. Porque la verdad, no se me ocurre una buena razón por la que querría hacer eso. Una vez más, no creo que esto estuviera planeado de antemano. Así que creo que estamos viendo una reacción, y por tanto es reactivo. Está diciendo cosas que cree que van a calar bien en Trump. Irán proporcionó armas a Rusia. Ahora mismo existe una narrativa ucraniana según la cual Rusia está proporcionando armas e inteligencia a Irán para perjudicar a Estados Unidos. Creo que Marco Rubio desmintió eso, pero esto forma parte de Ucrania. Es una guerra de propaganda. Eso es lo que la gente tiene que entender. Estamos en medio de una guerra de información, en la que las cosas se exageran. Se reprime cualquier cosa que sea favorable a la causa rusa, a la realidad de Rusia. Se magnifica cualquier cosa que aumente las posibilidades de una victoria ucraniana o la legitimidad de la causa ucraniana. Y aquí tenemos una situación en la que, ya saben, Irán proporcionó a los rusos tecnología de drones Shahed cuando la necesitaban. En 2022 y 2023, Rusia la autorizó bajo licencia. Así que aquí no se equivoca, y ahora está pagando el precio. Por eso intenta usar esto como una forma de conseguir que Donald Trump tenga aún más simpatía por Ucrania y destine más recursos. Creo que se va a encontrar con un muro. Les voy a dar mi predicción de lo que va a pasar ahora. ¿Recuerdan la reprimenda que recibió Zelensky la última vez que fue a la Casa Blanca? Creo que Trump está a punto de darle un duro golpe a Zelensky, porque Trump no es un hombre estable ahora mismo. Basta con mirar el acuerdo que hizo con Arabia Saudí. Estamos hablando de una negociación de 6 meses para llevar tecnología nuclear a Arabia Saudí, que por fin se cerró. Y entonces Donald Trump pierde los nervios y dice, nada de esto ocurre a menos que aceptéis los acuerdos de Abraham, que nunca formaron parte de las negociaciones. Y los saudíes le dijeron, vete a freír espárragos. Quiero decir, ¿saben? Así que ahora ese acuerdo está cerrado. Este es Donald Trump. Prometió autorizar la tecnología Patriot. Zelensky va a venir y va a pasarse de la raya, y Donald Trump, creo yo, va a estallar. Y creo que verán cómo echan a Zelensky de la Casa Blanca. Esa es mi predicción. Bueno, sin duda, hay cierta historia detrás de eso. Quiero abordar otra cosa que dijiste sobre la guerra con Irán. Hablaste de nuestro problema con las municiones, de cómo se han gastado durante la guerra y de qué nos queda para seguir librándola. Y también mencionaste la guerra de propaganda. Resulta que algunas de las víctimas, o quizá los objetivos, de esa guerra de propaganda son los estadounidenses. Aquí está Mike Waltz, este fin de semana, intentando restarle importancia. Gary, pongamos el primero. Se llama Las armas de Waltz. Se agotaron muchas reservas, no solo por lo que dimos a Ucrania durante los últimos 4 o 5 años, o los que hayan sido. Además, la administración heredó una situación de reservas agotadas, no solo por Ucrania, sino también por la lucha en curso contra los hutíes durante la administración Biden, y por unas fuerzas armadas debilitadas bajo la administración Biden. Así que han decidido, primero, recurrir a nuevos tipos de munición más barata y nuevas tecnologías. Pero también, con estos nuevos presupuestos de defensa, reconstruir nuestras grandes fuerzas armadas. El ejército de Estados Unidos, y lo he comprobado de todas las maneras posibles, tiene todo lo que necesita para llevar a cabo esta campaña con la eficacia necesaria. Y tengo que decirles que quienes están filtrando estas tonterías merecen estar en la cárcel.
leaking this nonsense deserve to be in jail. Okay, so apparently, I guess that's Bueno, al parecer, creo que son el vicepresidente Vance y el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, Dan Kane, quienes supongo tendrían que estar en la cárcel, porque desde luego están diciendo que aquí hay problemas importantes. Entonces, ¿qué sacamos de lo que al parecer están diciendo el vicepresidente y el presidente de la Junta? Eso es lo que está diciendo el embajador Waltz sobre cuánta munición tenemos para seguir combatiendo. ammunition we have to keep fighting. Well, remember, Waltz is the Recuerden que Waltz es la cara pública. No es quien diseña las políticas. Es el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Así que su trabajo es servir de altavoz de la política estadounidense, proyectarla ante la comunidad internacional. Una de las formas, de nuevo, volvemos a la teoría de juegos de guerra de Thomas Schelling, es la capacidad de proyectar dolor. Si tienes esa capacidad de proyectar dolor, conlleva cierto valor disuasorio, porque la gente dice, no quiero que proyecten ese dolor sobre mí, así que quedo disuadida. Y el trabajo de Mike Waltz es, ya saben, básicamente usar a Estados Unidos, la percepción del poder estadounidense en este foro internacional, para intimidar a las naciones y obligarlas a cumplir. Ese es su trabajo. Eso es todo lo que hace. Es literalmente un matón de la mafia. Va por ahí, ya sabes, cobrando los pagos a los distintos dueños de bares y de tiendas. Es un matón sin más. Pero es difícil ser un matón cuando de repente resulta que, ya sabes, solo eres un matón si la gente cree que vienen los peces gordos a partirte el cuello. Mientras tengas miedo de los peces gordos, vas a pagar. Pero ahora Waltz se enfrenta al hecho de que no hay peces gordos. Hay un montón de viejos con las rodillas mal, artritis en las manos, caminando con cojera, con el manguito rotador desgarrado, ya sabes, y ya nadie tiene miedo de esta gente. Estados Unidos ha quedado al descubierto como una mera cáscara vacía de poder. Ya saben, no podemos derrotar a Irán. Dejemos que eso cale un segundo. No podemos derrotar a Irán. Y no solo eso, Irán nos está derrotando a nosotros. Sí, señoras y señores, estamos perdiendo esta guerra. Hemos perdido esta guerra. Irán nos ataca y nos ataca con fuerza. Nosotros estamos haciendo explotar edificios vacíos. No sabemos en absoluto a qué estamos atacando. Y ya no tenemos capacidad para atacar en profundidad. Gastamos todo eso en los primeros 39 días del conflicto. No agitamos de repente una varita mágica para que toda nuestra industria de defensa despertara y dijera, vamos a producir muchos más misiles en muy poco tiempo. No estamos produciendo nada, señoras y señores. El dinero que se ha asignado no ha llegado allí. Todavía no estamos aumentando nuestra producción. Puede que lo hagamos más adelante, pero harán falta años para que ocurra. Mientras tanto, Donald Trump volvió a implicarse diciendo, quiero un conflicto más intenso. No ha sido más intenso, fue más intenso durante los primeros 39 días. ¿Por qué? No tenemos munición, nada. Y aquí están los datos, miren el tiempo que lleva. Se tardan 64 meses en fabricar un misil SM-3, pero ya hemos gastado 2/3 de nuestros SM-3. El 80% de los misiles THAAD se han agotado, 53 meses. SM-6, CHAM, Tomahawks. Solo teníamos 90 de estas municiones de ataque de precisión. Se tardan 46 meses. Teníamos 90. Hemos usado 80. Nos quedan 10. Chicos, se acabó. No tenemos munición. Lo que estamos usando son misiles HIMARS y ATAK-MS desde Kuwait, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos para atacar objetivos a lo largo de la costa. Y eso crea una percepción de poder. Usamos estas JDAM, que son básicamente bombas conjuntas de lanzamiento a distancia, pero no tienen propulsión. Así que los aviones tienen que subir alto, lanzarlas, y el satélite las guía hasta el objetivo. Bueno, uno de los problemas de las JDAM es que las interfieren. Quiero decir, miren lo que les están haciendo los rusos a las HOTDAM. Las interfieren, las derriban y todo eso. No estamos alcanzando nada. Y cuando entramos en profundidad, estamos bombardeando edificios vacíos. No sabemos qué estamos atacando y simplemente estamos gastando munición. Y Donald Trump dijo, de verdad quiero aumentar la presión.
And Donald Trump said, I really want to put the pressure up. And the military came to him and said, we can't, we don't have. Y los militares acudieron a él y le dijeron, no podemos, no nos queda nada. Y si seguimos con esto, ahora mismo quedaremos totalmente indefensos. Nos han dejado sin toda nuestra defensa aérea. Y los iraníes tienen misiles balísticos que no se van a acabar nunca. Y ahora mismo nos están haciendo mucho daño. Están destruyendo hangares que no deberían poder destruir, pero los están destruyendo. Y si seguimos esta guerra, destruirán todos los hangares. No nos quedará nada. Hemos perdido esta guerra. Así que paramos la guerra. Ahora bien, él no ha declarado un alto el fuego formal. Simplemente dejamos de bombardear. Y entonces los iraníes dijeron, bueno, si ustedes dejan de bombardear, nosotros dejaremos de lanzar misiles. Así que hay un alto el fuego que no es un alto el fuego. De acuerdo. Y esta es la realidad ahora mismo. No podemos ganar esta guerra. Así que Waltz anda por ahí diciendo estas cosas. Mientras tanto, entre bastidores, J.D. Vance, el general Kane y otros están informando a Trump sobre la realidad. Y hay personas filtrando esto a la prensa. Y aquí estoy de acuerdo con Waltz. Creo firmemente en la libertad de prensa. Es nuestra responsabilidad como periodistas hablar abiertamente. Y si tenemos acceso a información, hacemos nuestra propia comprobación para preguntarnos, ¿estamos causando un daño real al país? Pero como dijo el New York Times en la sentencia New York Times contra Estados Unidos, durante el caso de los papeles del Pentágono, el gobierno no puede ocultar mentiras tras un muro de secretismo. Y esa es la responsabilidad de la prensa. Destapar estas mentiras para que el pueblo estadounidense pueda tomar una decisión, especialmente cuando las consecuencias de esas mentiras son evidentes. Soldados estadounidenses muriendo en un país extranjero. Literalmente, de eso trataba aquel caso del Tribunal Supremo. Así que tenemos la responsabilidad de hacerlo. Por tanto, sí, si recibo información que dice que nos estamos quedando sin munición y tenemos al presidente intentando promover una guerra condicionada a la disponibilidad de munición, eso pone en riesgo vidas estadounidenses en un país extranjero. Tenemos el deber y la responsabilidad de llevar esto ante el pueblo estadounidense para que pueda actuar en consecuencia. Ese es nuestro trabajo. Pero si estoy en el gobierno, he firmado un acuerdo de confidencialidad y tengo autorización de seguridad, no tengo permitido filtrarlo a la prensa. Y sí, estoy de acuerdo con Mike Waltz. Hay que identificar y procesar a quienes filtran esto a la prensa, porque si no, no tiene sentido que exista el secreto. Así que en eso no se equivoca. Pero por suerte, hay personas con el valor de denunciar las mentiras cuando se producen. Y algún día, creo, no ahora, pero algún día, la judicatura reconocerá la intención de aquella resolución del Tribunal Supremo, New York Times contra Estados Unidos. Cuando el gobierno utiliza secretos para ocultar la verdad y las consecuencias de ello son soldados estadounidenses muertos, tienes la responsabilidad de hablar de ello. Y por tanto, filtrar esta información no es un delito. Creo que tenemos que llegar a ese punto. Sí, estoy de acuerdo contigo al 100% en eso. Y en los últimos minutos que nos quedan, me gustaría conocer muy rápidamente tu opinión sobre... Ha habido una información de que el senador Graham ha fallecido repentinamente, según la fuente que sea. Así que de momento no vamos a preocuparnos por eso. Pero obviamente antes lo teníamos mucho por aquí con sus declaraciones disparatadas y poníamos aquello tan raro de aquí viene una declaración disparatada o algo así. Bueno, eso se acabó, así que ahora ya no está. Pero había un grupo que estaba en plena producción de un documental sobre él. Publicaron una parte antes de lanzar el documental completo y este fragmento me pareció muy interesante porque muestra una mentalidad casi de niños jugando a la guerra, no de estadistas serios que intentan encontrar el final de una guerra y un beneficio para nuestro país. Mirad esto. Prácticamente todo lo que tienen ha quedado ya fuera de combate. Su número de misiles está bajando mucho.
Casi me pongo a llorar. Quiero decir, ¿cuánto tiempo llevamos insistiendo en esto? Llevas años insistiendo en esto, ¿verdad? Si ya está aquí, he hablado con Trump esta mañana. Bueno, está muy animado. Es lo mejor que he hecho en mi vida. Le encanta hacer volar cosas por los aires. Así que ya sabe, había mucha gente dentro que no quería hacerlo. Así que tuve mis dificultades. Pero el presidente Trump, cuando se concentra, escucha, hace buenas preguntas, no tuitea. Apenas ha tuiteado. Nada de drama. Ha sido un gran presidente en tiempos de guerra. Anoche dije que Trump y Bibi son como Roosevelt y Churchill. Quiero decir, son los dos hombres adecuados para enfrentarse a esta maldad. They're the right two guys to confront this evil. Roosevelt and Churchill, what say you? Roosevelt y Churchill, ¿qué dicen ustedes? En primer lugar, creo que tenemos que ser honestos y francos aquí. No fueron comentarios espontáneos del príncipe perfumado al mando, el ex príncipe perfumado, Lindsey Graham, a quien desprecio abiertamente y siempre despreciaré. Hay un equipo de documentalistas allí. Lo dice para la posteridad. Está diciendo esto y está cuidadosamente guionizado. Pueden apagar la cámara hasta que se recomponga o lo que sea. Sabe lo que está diciendo. Esto forma parte de la maquinaria propagandística de Lindsey Graham que lleva impulsando desde hace ya algún tiempo. Entiendan la hipocresía abierta de este hombre, porque en ocasiones Lindsey Graham puede expresarse con claridad y decir cosas honestas, como que Donald Trump es un mentiroso, el peor hombre del mundo, que nunca debería ser presidente de Estados Unidos. Lo dijo en 2016. Ahora Donald Trump no ha cambiado en nada, salvo que ahora Lindsey Graham considera conveniente a Donald Trump para promover sus políticas belicistas, que ya sabes, es que me pueden revolver el estómago, porque este es un hombre que ya sabes, utilizaba Iwo Jima como excusa para invadir la isla de Jark. Y yo pienso, espera un momento, Lindsey, esto es algo propio de los Marines. En los años 80 decidimos dejar de construir monumentos a marines muertos. Pensamos que quizás sería mejor combatir de forma más inteligente, con guerra de maniobra y cosas de esa naturaleza. ¿Y qué fue de la diplomacia? Este es un hombre que nunca ha estado en combate armado en toda su vida. Es un abogado que ha estado allí. Fue a Afganistán, se quedó en una oficina con aire acondicionado y nunca se acercó a los combates. No sabría qué hacer. Vomitaría si les salpicara sangres o en el uniforme. If blood is splattered on his boots or his uniform, and he's out there promoting the death of people. Y ahí está, promoviendo la muerte de personas. La muerte de personas. Es el ser humano más repugnante del mundo. Y si hay un lugar en el infierno para él, espero que esté ardiendo allí ahora mismo, como el cerdo gordo y cebado que es. Y pido disculpas, pero detesto a ese hombre. Es responsable de la muerte de millones de personas. Es más, es responsable de la muerte de Estados Unidos. Si los estadounidenses no entienden que estamos muertos, lean la Constitución y comprendan lo que está ocurriendo en este país ahora mismo. Miren todo lo que está pasando en su conjunto. Ya no funcionamos como una república constitucional. Y una gran parte de la razón son las políticas que Lindsey Graham ha defendido y promovido desde que se convirtió en senador de Estados Unidos en 2003. Bueno, esa es una postura discutible y defendible, y se sostiene por sí sola. Tus opiniones son las que dices que son, y hay mucho que analizar ahí. En fin, muchas gracias por venir hoy. Siento tener que acortar un poco la entrevista, pero dentro de aproximadamente un minuto tendremos a Trita Parsi, que nos dará algunas perspectivas sobre el lado iraní y sobre lo que está ocurriendo en esa guerra. Será dentro de un minuto, a las 12, aquí en el canal. Pero Scott, como siempre, ha sido un placer tenerte aquí y agradezco mucho tus opiniones. Gracias. Gracias, señor.